pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos una iglesia según el corazón de Dios. Decía el pastor que los mexicanos venimos con micrófono integrado, que casi no. Con el micrófono se va a oír a unas 3 cuadras de por aquí, ¿no? Pero y quiero darle gracias, pastor. Gracias por la confianza que ha tenido. Y gracias por la oportunidad que me brinda. Me decía el pastor que tenía un reto para mí. No, es una bendición, pastor. No es una. Yo nunca he tomado esto como un compromiso, como una responsabilidad, sí, porque el apóstol Pablo decía que nos es impuesta necesidad de predicar el evangelio. Y hay de nosotros si no lo hacemos. El problema es nuestro. Esto es impuesta la necesidad. La impuso el Señor. Y si el Señor nos da la oportunidad, tenemos que aprovecharla porque es una bendición compartir el mensaje de Dios. Lo hago con todo el compromiso y responsabilidad y con temor y temblor, como decía por ahí nuestro hermano, ¿no? Porque siempre es algo tan precioso, hermanos, de compartir, de estar delante de la presencia del Señor. Porque al que primero le habla el Señor tiene que ser a mí, para yo poder compartir con ustedes. Y saben que yo no tengo ningún problema, porque ni siquiera es una responsabilidad mía de que ustedes salgan satisfechos, porque eso es el Señor el que lo hace. Dios es el que obra, Dios es el que habla. Y lo importante de todo, hermanos, va a ser con qué actitud venimos usted y yo a la presencia del Señor. Si venimos a ver, ¿y quién será ese hermano? ¿No? ¿De dónde lo sacaría el pastor? ¿Y quién es? Bueno, si le dicen hermano, ya para ahí empezamos bien. Quiere decir que estamos bien, somos de la misma familia. Ya después lo demás es nomás cuestión de investigar de dónde viene el hermano Oscar Martínez. Y platicando con el pastor durante un tiempo, él y yo tenemos muchas similitudes. Yo también nací en el Evangelio. Yo iba a una iglesia en Harlingen hace, voy a decir que tantos años y van a sacar cuenta luego, hermano. Pero hace más de 60 años que iba a una iglesia bautista. Entonces ya no les puedo decir que tengo 50 y tantos, ¿no? Porque no va a dar la matemática, ¿no? Pero el Señor a través de toda mi vida, Él ha tenido misericordia de nosotros y ha estado con nosotros y nos ha traído por su camino. Hemos estado en diferentes lugares y siempre el Señor nos ha dado la oportunidad de servirle. Y yo le decía al pastor, y eso es precisamente lo que busco, servir. ¿Qué es lo que buscamos? La mayoría de nosotros cuando venimos buscando una iglesia, ¿qué buscamos? Buscamos una iglesia que alabe y glorifique al Señor. Una iglesia que ame a los hermanos. Una iglesia que sea, decimos por ahora, nuevo testamentaria. Decimos una iglesia que sea bíblica, ¿no? Una iglesia que no tuerza las escrituras y una iglesia que ame a aquellos que sin Cristo no tienen ninguna oportunidad. Y usted y yo estamos en ella. Y antes de empezar a predicar, vamos a orar pidiendo la dirección del Señor. Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana para alabar y glorificar tu nombre. Hemos venido delante de ti, Señor, con gratitud de nuestro corazón. Hemos venido, Señor, reconociendo el señorío tuyo, tu participación en nuestra vida. Hemos venido en esta mañana para darte la honra y la gloria que tú mereces, Señor. Y como decía nuestro pastor, aviva nuestro corazón, Padre Santo, para que con ese entusiasmo que hacemos las demás cosas, Señor, hagamos
estemos delante de ti. Alabemos y glorifiquemos tu nombre. Con reverencia, Señor, con respeto, pero con todo nuestro corazón. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice a esta iglesia, Señor, que ha sido comprada con tu sangre preciosa. Permítenos valorar el precio, Señor, con el cual fuimos comprados. Bendice a cada miembro de esta iglesia. Bendice a nuestro pastor. Bendice a los maestros de la escuela dominical, Señor, y sigue dando palabra a través de ellos, Señor. Sigue trayendo, Señor, sigue agregando a esta iglesia, como lo hiciste en la iglesia primitiva, a todos los que necesitan y quieren ser salvos. Tráelos tú, Señor, y permite que aquí encuentren, Señor, un hogar, Señor, un lugar donde formar su familia. Bendícenos, Señor. Permite que esta tu iglesia, Señor, sea de bendición para honra y gloria de tu nombre en esta comunidad donde la has puesto. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Siempre, hermanos, es importante el saber que el Señor nos ha constituido en iglesia. Y el saber que el Señor nos trajo aquí no por casualidad. Nadie estamos aquí por casualidad. Si usted cree que está por casualidad, está equivocado. Le voy a decir desde ahorita. Usted está aquí con un propósito. Yo estoy aquí con un propósito. El Señor nos ha traído cada uno con nuestras necesidades, con nuestras diferentes circunstancias, con nuestra vida, como vivimos, ¿no? Pero cada uno hemos venido aquí porque el Señor tiene un plan para nuestra vida. Lo importante es qué tan dispuestos estamos a ser parte de esta iglesia. El ser parte de una iglesia, hermanos, no es algo que nos decore, o que nos vista, o que nos haga ser. Ahora, no es que yo soy parte del CBC, o que soy de TBS, o que NBC, o lo que quieran ponerle. No, lo importante es ¿para qué me has traído a este lugar, Señor? El Señor nos ha traído para servir. El Señor mismo dijo, yo no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Si el Señor que pagó el precio de nuestro pecado, que el que partió el tiempo en dos, antes de y después de Cristo, el que sin Él no hay ninguna oportunidad de llegar al Padre, vino para servir, hermanos. Yo creo que lo menos que podemos hacer usted y yo es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y al constituirnos el Señor en una iglesia, en un organismo, en un cuerpo, cada parte de este cuerpo tiene una función. Y yo aprendí esto hace muchos años, hermanos. Ya les dije más o menos cuántos tengo en el Evangelio, así que ya saben que tengo muchos años. Por ahí una ocasión, cuando yo estaba en el trabajo, alguien quiso cuestionarme y le dije, ¿a qué te refieres? Si yo andaba poniéndole piso al arca de Noé, ¿quién sabe más de los pisos, tú o yo? Yo me dedicaba a la industria de los pisos, entonces le decía, ¿quién va a saber más de esto, tú o yo? Entonces, pero es importante, hermanos, que sepamos que cada uno de nosotros tenemos una función. Y saben que el dedo pequeño del pie nos sirve para mantener el balance en todo el cuerpo. Si no lo tuviéramos, el dedo pequeño, caminaríamos como los patos, así. Entonces, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tenemos una función que desempeñar en esta iglesia. Y por eso yo quise titular el tema de hoy, una iglesia según el corazón de Dios. Y en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar que el Señor ha establecido los parámetros. Y lo primero que le dejó a los hermanos, para que entendamos, hermanos, que lo que nos va a identificar no va a ser la doctrina, lo que practicamos, la Santa Cena, cómo la compartimos, si la compartimos en partes, no. El Señor le dijo a su iglesia, cuando estaba ya para partir, en Juan 13, del 31 al 35 les dijo,
Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis, que también os améis unos a otros. Cuando yo regresé aquí, cuando mi familia regresó aquí, hermanos, ¿saben que lo primero que recibimos? Yo saludaba al pastor, yo estaba saludándolo, y yo recibí un abrazo del pastor. Nunca, y lo voy a mencionar sin deseo de molestar a nadie, nunca en el tiempo que estuve yo en la iglesia de donde vengo, recibí un abrazo del pastor. Y eso es tan difícil, hermanos, porque no hay nada como que le digan a uno: yo te amo, a que se lo demuestren con un abrazo y con sus hechos. Y la iglesia tiene que ser una iglesia que demuestre con sus hechos que verdaderamente ama a los prójimos, que verdaderamente ama al perdido, que verdaderamente ama a los hermanos. Que tenemos diferencias, las vamos a tener. Somos diferentes, venimos de diferentes países, hasta nuestro idioma quiere decir diferentes cosas. Cuando usted y yo hablamos, a veces usted me dice una cosa y en México es completamente diferente. Somos distintos. Tenemos diferentes niveles académicos. Venimos de diferente cultura, diferente educación. Y algunos venimos de diferentes iglesias, ¿no? Con una teología diferente, con unas enseñanzas distintas. Pero cuando venimos aquí, hermanos, lo que nos debe de dar identidad por encima de todo esto es que nos amemos unos a otros. Porque en eso es lo que nos va a identificar en el mundo. Porque cuando Jesús dijo: en esto conocerán todos, los de adentro y los de afuera, van a conocer que sois mis discípulos, cuando por encima de todas las diferencias que tengamos, tenemos amor los unos para con los otros. Porque la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Porque el Señor dejó establecido que nos amáramos y Él dice que nos iba a dar un mandamiento nuevo. ¿Cuál era el mandamiento nuevo? ¿Era nuevo? No. Lo nuevo del mandamiento es que nos amáramos como Él nos había amado, sin ver nuestras deficiencias, nuestras limitaciones, sin ver todo lo que quedábamos cortos, en todo lo que quedábamos cortos, que así nos amáramos. Cuando usted mire que el hermano no está a la medida de lo que usted espera, de sus expectativas, ámelo. Cuando el hermano no esté de acuerdo con usted, ámelo. Porque eso nos va a dar identidad, hermanos, que por encima de nuestra cultura, de nuestra educación, de nuestra manera de pensar, está el hecho de que nos amamos. Porque ¿saben qué? Porque el Señor no murió por mis razones, no murió por mi educación, no murió por mi nivel cultural, murió por mi hermano como murió pormigo. Y si el Señor murió por mi hermano y así lo aceptó como es, ¿quién soy yo para no aceptarlo? Esto es lo que nos va a identificar, hermanos, que por encima de todos, usted y yo podemos aceptarlo sabiendo que el Señor murió por mi hermano, igual que por mí. Porque mayor es mi hermano que mi razón. Debemos de poner eso en perspectiva, hermanos, y saber que vamos a tener diferencias, siempre las va a haber.
pero por encima de nuestras diferencias, que nunca pasemos por alto que es mi hermano. Y entonces esta iglesia va a ser una iglesia según la iglesia del corazón de Dios. Quise poner este título porque nosotros sabemos a quién se le llamaba, a quién se le conoce como el hombre que era según el corazón de Dios, ¿verdad? David, ¿verdad? Pero David no era un hombre sin pecado. Pero David no era un hombre que no se equivocara. Pero David no era un hombre que no tuviera errores y que no fallara. Sin embargo, a pesar de todo, dice la Biblia que era según el corazón de Dios. Porque si cuando usted y yo nos equivocamos tenemos la capacidad de reconocerlo y de pedir perdón y de venir y decir, me equivoqué, perdóname, voy a tratar de no hacerlo y darle para adelante. Esa es la primera característica que debe de identificar a la iglesia. Para que esta sea una iglesia según el corazón de Dios, debe de ser una iglesia que reconoce sus errores, que reconoce su pecado, pero que viene y se arrepiente y le dice al Señor, perdóname Señor, y vamos a seguir adelante. Esa debe de ser una característica. ¿Cuál es otra característica? Pues que la doctrina sea una doctrina de acuerdo a la Biblia. Eso es tan importante como el amarnos unos a otros. El apóstol Pedro decía que, porque no piensen hermanos que las escrituras empezaron a torcer a partir del pare de sufrir o de que ven al Señor y todo te va a ir bien. No es nuevo esto. El apóstol Pedro dice que el apóstol Pablo predicaba y había muchas cosas que los indoctos no entendían y las torcían de acuerdo a sus propios intereses. No es nuevo que se ha torcido las escrituras de acuerdo a sus propios intereses. Se han torcido desde la antigüedad. Desde que la palabra de Dios es palabra de Dios, toda la gente, ha habido gente que ha buscado. El apóstol Pablo decía que unos predican por verdad, porque realmente les interesa predicar y quieren predicar el evangelio, y hay otros que lo hacen por interés. Y él decía, al final de cuentas, lo importante es que el evangelio es predicado. Y el evangelio debe de ser predicado. Si usted ha entendido esto, usted ha sido constituido en un predicador del evangelio. Predicar el evangelio es ir y compartir las buenas nuevas de salvación. Eso es. Y no tenemos que tener un don particular en específico, que un llamamiento específico. Para el pastorado sí, para predicar no. Yo no tengo, y yo lo he dicho infinidad de veces, no tengo credenciales y me quedan grandes los zapatos del pastor. Sí, para que si usted quiere medírmelos, hermanos, estoy ahí en el grupo de usted. Si usted dice quedó corto sí, estamos de acuerdo, 100%, con todo el respeto. Pero usted y yo, con todo y eso, tenemos la responsabilidad y no podemos utilizarlo como pretexto para no compartir las buenas nuevas de salvación. Usted y yo tenemos esa necesidad, nos es impuesta necesidad por el Señor. Tenemos que buscar, y hay algo que le decía al pastor, me llama la atención. Estaba viendo al pastor el miércoles pasado y decía dentro de sus comentarios, para los que lo vieron, lo vimos, o tienen oportunidad de verlo, véanlo. Es muy claro en sus mensajes. Decía, miren, si no están de acuerdo conmigo, desconéctense. Sí. No están de acuerdo. Si me pueden comprobar con la Biblia que estoy equivocado, oren por mí, háblenme, esta es mi información. Y si no, nomás porque ustedes piensan diferente que yo, pero no me lo pueden comprobar, pues desconéctense, no les va a hacer ningún bien esto. Entonces usted y yo tenemos que buscar que la iglesia predique la sana doctrina. ¿Cómo lo vamos a saber esto, hermanos? El Señor Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. El Señor no le dijo, lean la Biblia.
Porque el escudriñar no es leer. El escudriñar es buscar, es investigar, es ver el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto religioso. Dentro de qué contexto dijo el Señor aquella parábola, aquella enseñanza. Esa es la responsabilidad de la iglesia el día de hoy. Por eso es por lo que se han torcido tanto las escrituras, hermanos. Porque hemos dejado de escudriñar las escrituras. Porque leemos poco la Biblia. Porque no tenemos un programa debemos de tenerlo. Y cuando digo tenemos, hermanos, estoy refiriéndome a mí. No se sienta, si usted lo hace, que Dios lo bendiga. Si no lo hace, es para usted y para mí. Usted y yo tenemos la responsabilidad de buscar qué quiere Dios para nuestra vida el día de hoy. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En las Escrituras, en la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló a usted? Yo espero que me diga que hoy en la mañana. Porque Dios habla todos los días a través de su palabra. Y es importante que usted y yo sintamos la necesidad, tengamos el interés de estar atentos a la voz de Dios. Usted y yo le hablamos a Dios cuando tenemos una necesidad. ¿Qué hacemos? Señor, ahí te encargo mi problema, ¿no? Bueno, pero cuando escuchamos lo que Dios quiere de nuestra vida, tiene que ser todos los días. Y yo, hermanos, estoy muy contento con una iglesia que predica la palabra del Señor, sin adulterarla. Me siento bien, hermanos. Me siento abrazado por ustedes. Mi familia se siente bien, mi esposa se siente bien. Yo me siento bien. Entonces empezamos bien, empezamos amándonos. Es bueno, ese es el principio. Vamos a buscar ser una iglesia que predica y que practica la sana doctrina, la palabra de Dios. ¿Qué más necesita una iglesia? Bueno, necesita un pastor. No esta, no esta. Sí, no, pastor. Líbreme el Señor, hermanos. Nunca en mi vida el pastorado, yo se lo dije al pastor, el pastorado no ha sido algo que el Señor me haya dado y que piense que yo tengo la capacidad de hacerlo. Y estuve por 2 años pastorando una iglesia, hermanos, pero no solamente interinamente, ¿no? Pero no es eso a lo que me refiero. En el libro de Éxodo, y perdón por no haber dado toda la información, hermana, pastor, discúlpeme, no lo van a tener ahí, pero para aquellos, ahorita tenemos mucho acceso a la Biblia, ¿no? Ahí lo traemos en el teléfono, ¿no? Entonces, en teléfono, tablet, donde quiera podemos tenerlas. En el capítulo 8, el capítulo 17, versículo 8, del libro de Éxodo, encontramos la narración de un evento, una de las guerras que tuvo el pueblo de Dios. Y el versículo 8 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Prevalecía quiere decir que estaban ganando la guerra, que estaban ganando la batalla. Cuando él bajaba su mano, los que empezaban a ganar era Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él,
se sentó sobre ella y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y lo que quiero resaltar aquí, hermanos, es que nuestro pastor viene siendo el líder espiritual que Dios ha establecido en esta congregación. No fue por votación, hermanos. No fue porque la iglesia anglo pensara que era el mejor candidato que teníamos para aquí. Es porque Dios lo trajo en este lugar. Y si Dios lo trajo en este lugar, la responsabilidad suya y mía es de ser de apoyo. Porque las manos de Él se van a cansar. Porque Él como humano se va a cansar. Porque solamente quienes hemos tenido la oportunidad de tener la responsabilidad de venir y predicar la palabra, sabemos lo desgastante que es, hermanos. Porque quienes lo hacemos con compromiso sabemos que es algo que es tan serio, hermanos, que no podemos tomarlo a la ligera. Y Él, como usted y como yo, también va a cansarse. Y lo he visto, hermanos, lo hemos visto. Y no estoy alabando al pastor, que quiero que quede claro. Estoy alabando a Dios por el pastor que ha traído a esta congregación para hacer bendición para mi vida y para la suya. Que quede bien claro esto, hermanos. Porque es importante que Él sienta que Él tiene el apoyo y que cuando Él se canse va a haber alguien que le ponga la piedra donde se siente. Y va a haber alguien que le sostenga los brazos para que lo levante. Porque ¿sabe por qué? Porque lo importante es que el que gana la batalla es el pueblo de Dios. La batalla es del pueblo de Dios. Es importante que usted y yo nos constituyamos. ¿Quién le levantó? ¿Quién fue el que dijo, vamos a poner una piedrita? No importa, hermanos, estemos atentos a las necesidades de la iglesia y del pastor. Estemos viendo de qué manera podamos ser de apoyo. Pero para eso necesitamos estar aquí, primero. El Señor ha estado agregando, hermanos, en los miércoles cuando venimos a la oración, quienes venimos, hemos estado viendo lo que el Señor está haciendo. Está trayendo gente aquí tan capaz, hermanos, que la iglesia se está fortaleciendo. Ya se están formando grupos para dar clases a los jóvenes, hermanos. Una persona tan preparada que el Señor ha traído. Esa es la responsabilidad del pastor, identificar cuáles son las herramientas que tiene para utilizarlas para la obra del Señor. Pero la responsabilidad suya y mía es poner los talentos que el Señor nos ha dado al servicio del pastor para la edificación del pueblo del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Es la oportunidad que tenemos. No es un compromiso, hermanos, es una bendición servir al Señor. No hay, decía un canto de los antiguos, no hay obra más noble ni paga mejor que servir al Señor. No lo van a encontrar en los seminarios, hermanos, ya no existe. Era de mi tiempo. No somos de diferentes épocas. Pero el tema sigue siendo el mismo. La oportunidad de servir sigue siendo igual. La responsabilidad y el compromiso que adquirimos, hermanos, ¿sabe que esto es algo que es muy importante, hermanos? El Señor no nos va a pedir algo que no nos haya dado. No va a pedir que abramos un departamento para los jóvenes si no nos dio el maestro para que los atienda. ¿Saben cuál es el problema? El maestro a veces como que se esconde ahí entre los hermanos, ¿no?
no quiere quiere pasar así desapercibido. No podemos, hermanos, esta es la obra del Señor. Si queremos que la obra del Señor florezca y crezca, usted y yo tenemos que poner nuestro granito de arena. ¿Y saben qué es lo más interesante, hermanos? Que cuando el Señor edifica el cuerpo, dice que todas las partes son diferentes del cuerpo, pero no dice que ninguna es más importante que la otra. Como lo decía desde un principio, ¿no? El dedo pequeño del pie es tan importante como cualquier parte, como la cabeza. Entonces es importante, hermanos, saber que el Señor nos ha traído aquí con el propósito. Qué bueno que podemos venir. Qué excelente estuvo la música hoy. Qué tristeza, ¿no?, que el pastor no haya sentido la respuesta. Necesitamos aprender mejor, necesitamos sabernos más, necesitamos venir con un corazón dispuesto. Porque miren, hermanos, ¿qué es lo que sucede cuando vamos a ver a los Astros de Houston? Y José Altuve pega un home run y gritamos como si, pero si parece que nosotros nos estuviéramos pegando, si nomás nos falta querer correr las bases. Pues eso debe de ser cuando venimos a alabar al Señor, hermanos, con ese ánimo, con más ánimo, hermanos, porque esos son los Astros de Houston, pero nosotros venimos a alabar al Astro de Astros, al Señor de Señores. Y nosotros tenemos esa oportunidad y bendición, hermanos. Bendito sea el Señor que nos ha dado esa oportunidad. Bendito sea el Señor que nos ha traído a un lugar donde se predica palabra de Dios. Les decía, yo, hermanos, le dije al pastor, no tengo ningún interés sino solo servir. Solamente servir. Ver de qué manera, en qué puedo servir, de qué manera puedo ayudarle. Desde barrer, hermanos, desde lo que tenga que hacerse. Yo admiro al hermano que anda allá estacionando allá los carros y allá cuidándolos, y aquí anda limpiando las sillas, hermanos. Alguien tiene que hacerlo. Pongámonos en las manos del Señor. Somos iglesia, hermanos, somos un cuerpo. Cada uno tenemos una función. Quiero concluir con un pensamiento. Y este pensamiento es muy importante para la iglesia. Esto es para la iglesia, el pastor lo sabe. Cuando vino el suegro de Moisés a visitarlo, por aquí, y ya se los dejo de tarea, hermanos, ahí está en la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis, lo pueden encontrar. Bueno, se los voy a poner más, se los voy a hacer un poco más reducido, hermanos. En el libro de Éxodo vamos a encontrar la visita del suegro de Moisés a Moisés. Y luego Jetro, sí. Y viene y lo visita y empieza a ver cómo está organizando él el pueblo. Y le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Vas a desfallecer tú. Y el pueblo le dice, mira, yo voy y me siento, y luego el pueblo viene y empiezan a compartir sus problemas, y yo empiezo, ¿y tú estás haciendo eso? 2 millones de gentes. Me imagino la fila como la de las tortillas allá en Matamoros. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Y dice, vas a desfallecer tú y el pueblo. Organízate de tal manera que puedas tú tener reposo y el pueblo tenga la solución a sus problemas. Si Dios te aprueba esto, si Dios aprueba este plan que te estoy sugiriendo, entonces tú vas a ver que tienes el éxito. El pastor cuenta con las manos suyas y las manos mías para que le levanten y le sostengan los brazos, hermano. El pastor necesita de nuestras manos. Nosotros necesitamos ser las manos del pastor para que lo sostengan, porque la iglesia va a ser la victoriosa, porque nosotros vamos a ser más que vencedores. Cuentan que una ocasión, y con esto termino, se los prometo ahora sí. Siempre les he dicho, hermanos, que yo trato de predicar corto porque una ocasión oí de un predicador que predicaba largamente y se le cayó un joven y se mató.
Y como yo no soy el apóstol Pablo, si se mata, ahí se queda. Entonces, mejor no los duermo para no matar a nadie, ¿no? Porque no los voy a resucitar, ¿no? Pero cuentan que Napoleón Bonaparte en una ocasión tenía una encomienda y necesitaba 2 voluntarios, porque era muy peligroso y probablemente morirían. Dijo, voy a dar la espalda, dijo, necesito 2 voluntarios que den un paso al frente. Dio la espalda y volteó. Y volteó y la fila donde mismo. Y dijo, yo lo entiendo, era algo peligroso. Y vino un general y dijo, no señor, todos dieron el paso al frente. Por eso, por lo que usted no mira, por eso por lo que usted no mira a nadie que esté adelante. El pastor necesita que todos demos el paso al frente, que todos nos constituyamos en sus brazos. Queremos que el pastor venga y predique palabra del Señor, venga y siga dando palabra de vida eterna a aquellos que sin Cristo no tienen esperanza. Usted y yo somos esos. Usted y yo somos los brazos del pastor. Que Dios les bendiga.